La opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Che, qué frío que hace, ¿eh? Está helado. Vino el invierno finalmente, a cuidarse más que nunca, ¿o no? Acá está lindo, pero efectivamente hoy a la mañana me levanté temprano. Pero mira, vos estás en la calle. 5:15 de la mañana y la temperatura era de 1 grado. Sí, vino el invierno definitivamente. Sí. Pero bueno, hace frío. ¿Qué haces, Vero? ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Meli? Sí, hace mucho frío y me enteré que mañana va a estar más fresco todavía, así que hay que prepararse. Sí. Hay que abrigarse bien, poner bien, si tenemos todos calefacción, por suerte, Sí. la casa calefacción. Por suerte. Y bueno, ideal para seguir de cerca lo que pasó en la Comisión de Presupuesto. Me empecé a entretener, me empecé a divertir con las cosas que se achacan, que se reclaman, que Es se un tema cuestionan. bárbaro, sí. Claro, que quién tenía de antemano el proyecto, que quién no. También es como una telenovela aparte. ¿Me contás un poco qué fue lo que pasó? Porque sigue la comisión. La Sí. comisión sigue, pasó un cuarto intermedio. Lo habíamos hablado en el día de ayer, habíamos hecho una especie de anticipo. Estuvo hoy tratándose la ampliación de la moratoria, esta moratoria que, digamos, se amplía a lo que fue una votación y una ley que se aprobó en el mes de diciembre, la ley de emergencia social que se aprobó en diciembre y que tenía, digamos, el beneficio para ciertos sectores, pero que, teniendo en cuenta la situación de la pandemia, el Gobierno Nacional envió un proyecto del Ejecutivo para poder ampliar y darle beneficios a muchas más personas. Se había tratado este debate ya la semana pasada, no se había logrado firmar un dictamen. Hoy estuvieron reunidos y finalmente, Meli Pato, se firmó el dictamen que impuso el oficialismo al Frente de Todos con acompañamientos de algunos bloques más pequeños, como por ejemplo los diputados de Córdoba Federal y algunos también que responden a la provincia de Misiones. Ya Juntos por el Cambio, que es el bloque mayoritario, dijo que va a presentar su propio dictamen. Claro, con algunos cuestionamientos, algunas observaciones. Efectivamente. Y lo que viene ahora en la segunda parte es un tema muy interesante. Depende de dónde te pares históricamente, podemos decir que va a haber o un aumento en el IVA a la leche o una disminución. Así que bueno, es un tema ahora. El proyecto del oficialismo plantea un IVA del 10.5 para la leche. Hoy por hoy no tiene. Exacto. No tiene, ¿por qué? Porque en agosto, septiembre del año pasado, Cambiemos en campaña dijo no hay IVA para productos de primera necesidad. Claro. Pero ahí se quejaban las provincias razonablemente, porque las provincias dicen, a ver, el IVA es un impuesto que yo recibo, que es coparticipable. Si vos eliminás el IVA, yo me quedo sin plata, te decían las provincias, entendiblemente. Bueno, la idea ahora es que no es que haya IVA cero, tampoco el IVA del 21%, que haya un IVA del 10.5. ¿Esto qué significa en tu bolsillo? Alto igual, que la leche podría aumentar entre 6 y 7 pesos. Hoy tenés precios de la leche que van en litro, el sachet va de 45 a 60. Vas a tener aumentos al 10%, 5 pesos, 6 pesos. Es un tema que habrá que ver si hoy se termina aprobando en el dictamen de comisión. Es una de las cosas que quedan para cuando nosotros terminemos. Es curioso porque, perdón, Sí. a mi modesto entender, la leche sigue teniendo un precio alto en nuestro país, que nuestro país es muy alto.
es capaz de generar alimentos para muchos más habitantes de los que están en nuestro país, de los que habitan nuestro suelo. Sin embargo, algunos formadores de precios todavía no comprenden que tienen que dar un poco de su parte para no dejar a los pibes debajo de la línea de la pobreza, ¿no? En es Capital, un precio alto el precio en de la leche. Capital es raro que encuentres más de 1 o 2 marcas en los supermercados. Es raro. Hay algunas segundas marcas. Sí. Hay algunas segundas marcas que son un precio sensiblemente inferior, más de 10 pesos de diferencia, sí, que las encontrás poco y nada. Y tenés, escondidas, porque no se cumple exactamente, eso que dice ella. Y tenés otro escenario que es en la cuenca lechera, Santa Fe y Córdoba, que tenés multimarcas, tenés 6, 7 marcas acá desconocidas con precios sensiblemente inferiores. Parte del problema del precio es que tenés la producción concentrada en 1 o 2 marcas. Es una parte sustancial del problema en el precio de la leche. No solo la leche, líquida, sino que también la leche en polvo. Los exactamente, que va a ser el mismo proyecto, fluida y en polvo. Claro, sí, es lo que detectó a primera vista el interbloque de Juntos por el Cambio, específicamente fue el espacio del radicalismo e inmediatamente salió, digamos, a cuestionar este punto. Porque ¿qué pasa con estas iniciativas? El Congreso, o al menos la Cámara de Diputados, se propuso esta semana tratar proyectos muy intensos, muy importantes y que tienen que ver con lo económico y que generalmente, me parece que acá hay un error de todos los gobiernos, que cuando se debaten cuestiones presupuestarias siempre se quieren hacer aceleradamente. Entonces, se envían los proyectos, este proyecto de ampliación del presupuesto 2019, presupuesto que está utilizando el gobierno para lo que es la gestión del 2020. Hay que dejarlo en claro porque hay gente que piensa que es el presupuesto 2020. No, ese empieza el 15 de septiembre. Exactamente, y no hay presupuesto 2020, se está gobernando con el del 2019. Entonces, esta iniciativa ingresó el día domingo. Y la verdad es que hay que mirar los números, hay que mirar con detalles. Vamos a ver si podemos preparar e informar. Ayer lo adelantábamos un poco de cuánto es lo que se derivó, cuánto se amplió para, digamos, paliar o para destinar fondos con lo que tiene que ver con la pandemia. Entonces, claro, cuando los legisladores empiezan a ver la letra chica, empiezan a encontrar, epa, acá hay algo que aumento tiene que a la ver. leche. Claro, por ejemplo, aumento a la leche. Esto puede ser un aumento a la leche, esto puede ser algún derivado que puede impactar en tal sector. Entonces, eso es un poco también lo que se planteó en esta comisión apenas empezó y por lo que se va a continuar trabajando el día de mañana. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podía haber una sesión mañana? Bueno, finalmente eso se cayó porque se va a continuar trabajando mañana y van a tratar de llevar estas 2 iniciativas enviadas por el Ejecutivo al día viernes para poder sesionar. Meli, perdóname, 10 segundos. Hay una cuestión rara en el tema del precio de la leche. Primero, no hay ninguna defensa enfática del oficialismo. Nadie dijo vamos a aumentar porque está bien, porque es incómodo decir tengo que defender esto. Pero lo otro, no hubo ningún cuestionamiento del PRO, del partido de Mauricio Macri. Los cuestionamientos son de 2 radicales, de Pastori y de Cano. O sea que como que nadie se hace cargo, ¿me entendés? Pero bueno, este Pastori, es el dato. Cuando le tocó hablar en la primera parte, porque ahora después va a seguir la comisión, le hizo un cuestionamiento a Heller diciendo, bueno, la verdad que a mí también me hubiera gustado tener por adelantado el resumen del dictamen, claro, porque hay temas a donde especialmente me gustaría, no estoy diciendo si voy a ir por lo positivo o por lo negativo, si vamos a ir en un dictamen de minoría, pero necesitaría un poco más de tiempo. Y ahí se armó como por es lo que dice ella, efectivamente. Bueno, es muy interesante porque ya está Ramón en línea, diputado que fue señalado como que había tenido ciertas ventajas, ciertas prioridades en esta comisión. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo la verdad que no sé si me están escuchando o viendo bien, pero todavía estoy en mi propio despacho. Lo vemos y lo escuchamos muy bien. Guarda que tengo pasó? Información clasificada. A ver. No vaya a ser cosa que alguien la descubra. A ver. ¿Qué dice que no? ¿Cuándo tuvo usted ¿sabés qué pasa? el papel? Ahí a mí me da, y con la disculpa de los televidentes, de por qué hago estas expresiones, porque hay algunas cuestiones que pasan en la Cámara en una parte, porque en la oposición somos varios grupos, y hay un grupo de la oposición que tiene algunos problemas bastante serios en cuanto a la interna y tratar de buscar el liderazgo de quién se pelea o no con el presidente de la Nación. Y lo que ocurrió hoy en la Comisión de Presupuesto es algo muy curioso,
porque justamente lo que está pasando en la Cámara de Diputados es que estamos discutiendo un proyecto de ley de moratoria que es el camino necesario de dos cosas que están ocurriendo muy graves en la Argentina y en el mundo. Por un lado es el parate total al asumir una decisión de poner en cuarentena todo el sistema social y económico que es lo que genera el motor del desarrollo económico, y donde la sociedad toda está en un problema económico muy serio y que quiere cumplir con las obligaciones del fisco. Y por otro lado, la falta de recaudación muy grande del sistema estatal. Entonces, en ese combo que de dejar que siga girando puede ser una explosión muy fuerte en muchos aspectos. Sobre todo cuando se tomó una decisión, todas las fuerzas políticas, porque fuimos a la Casa Rosada y se lo hicimos saber al presidente Alberto Fernández, que nosotros y cada una de las fuerzas políticas que formamos parte de la oposición habíamos resuelto acompañarlo a él para que sea el comandante de la crisis. ¿Por qué? Porque quien está al frente de la nación tiene que tomar la decisión de poner en cuarentena a toda la Argentina en pos de cuidar que de manera potencial se pueda afectar la salud o la vida de miles de argentinos. ¿Y eso qué exige? Un Estado presente. Y para que el Estado esté presente en aquellos aspectos que nosotros consideramos positivos, y creo que todas las fuerzas de la oposición lo debieran pensar de la misma manera, es que se toma la decisión de establecer el sistema de la ayuda familiar, del IFE, los ATP, los créditos en donde el Estado Nacional subsidia la tasa de préstamo para que las actividades que no son esenciales puedan subsistir mientras dure la cuarentena, y así una serie de decisiones que ponen al Estado al frente de esta cuarentena. Perfecto. Ahora bien, en esa discusión interna que tiene especialmente el Frente Juntos por el Cambio, no se puede hablar de que la moratoria o el proceso de moratoria es algo que está con un nombre y apellido y hecho para salvar los intereses de una empresa determinada. La verdad que eso es muy mezquino. ¿Por qué? Porque si algo tenemos que hacer desde el Estado, los legisladores y los que tenemos responsabilidad con el pueblo, es establecer una moratoria lo más amplia que se pueda para que el Estado argentino pueda recaudar los fondos y evitar dos cosas, que son en aquello que uno puede caer si se continúa en esta situación. La primera, seguir emitiendo papelitos, billetes de papel, que es algo que a la larga puede traer un proceso de hiperinflación y de todo lo que nosotros sabemos que en la Argentina hemos tenido. O tener que salir a pedir crédito externo para que siga funcionando la presencia del Estado. La responsabilidad que tenemos que tener nosotros es muy grande. Entonces, hoy ocurrió eso en la discusión de la Comisión de Presupuestos, que yo creo, y por eso lo hago gracioso, porque hay que marcar la diferencia de lo serio que es el tema que estamos enfrentando en el Congreso, de lo jocoso que puede ser que en esa disputa, pero diputado, quién tiene más poder de oposición al presidente lo logra. Y bueno, diputado, así fue la cosa. Para usted, yo entiendo que el afán es que la moratoria sea lo más amplia posible, como recién decía, pero para usted es lo mismo que acceda cualquier tipo de persona humana o jurídica, incluso aquellos que hayan cometido algún tipo de fraude en su momento contra el Estado. Y no, la verdad que no. Yo te voy a decir, mira, en toda la zona de Cuyo hay una empresa que distribuye el gas, que se llama Distribuidora de Gas Cuyana, Sociedad Anónima, Ecogas. ¿Sabés lo que hicieron los pícaros eso? Agarraron en el año 2016, desde el gobierno del presidente Macri y de muchos de estos diputados que andan jugando a esto, resolvieron hacer un aumento tarifario que en el bolsillo de cada familia de Cuyo, que no es Mendoza, Mendoza, San Juan, Córdoba, San Luis, con toda la plata que recaudaron de ese aumento, ¿sabés qué hicieron los pícaros? Se la guardaron en el bolsillo y en vez de hacer las inversiones que tenían que hacer, se repartieron las ganancias y no pusieron un solo peso en Argentina, y hay un proceso judicial que se está llevando adelante en el juzgado número 8 de Comodoro Pi, investigando el delito de esta gente. ¿Qué te quiero decir con esto? A nadie le interesa que un proceso como este de la moratoria favorezca a alguien que comete delito. Yo no quiero eso. Pero ¿sabés qué? ¿Qué? Hay algo que
nosotros hemos estado apretando fuerte y el proyecto que hoy se firmó dictamen lo contiene, que es a todas estas empresas grandes. Imagínate que hay casi 4.000 empresas quebradas que se van a meter en la moratoria. No se pueden repartir las ganancias, ni tampoco comprar divisas, porque si no, volveríamos a seguir cayendo en este sistema de libre mercado de los últimos 4 años del gobierno del presidente Macri, y seguiríamos en este desbande de lo económico y sobre todo de un grupito muy chiquitito que en esta pandemia, no todos los argentinos la estamos pariendo. Diputado... La gran mayoría, déjamelo terminar. Sí. La gran mayoría la estamos pariendo, pero hay un grupito de empresas, llámese Mercado Libre, llámese la intermediación, todas estas plataformas que le van llevando a cada uno de los domicilios de quienes estamos acuarentenados. Están ganando fortuna y están concentrando económicamente dinero. Eso es grave. Coincido, y pero digo... ser que estos señores no quieren reconocer ese tema, ¿no? Bueno. Ahora, es una de las grandes cuestiones del presente y para lo que viene. Ahora, consulto. Digo, ¿hay poder político para avanzar sobre los que son más remisos? Porque, digo, usted mencionó un par de empresas. Digo, también está esta disputa de hace 3 o 4 meses sobre si va a haber o no una contribución o impuesto a la riqueza. La sensación que uno tiene cuando uno avanza sobre sectores poderosos en términos económicos, el avance siempre es muy costoso, digo, todos quieren consenso pero que la ponga otro. ¿No le parece que es como la gran pelea política que hay, Ramón, o no? Sí, es una gran pelea. E imagínate vos cómo será de fuerte. Y yo sí, me imagino. En la discusión de esta moratoria no estamos discutiendo ni el impuesto a la riqueza, no. Ni generar un impuesto en favor de estas plataformas que están ganando fortuna, sino que pareciera ser como que el pato de la boda lo tiene que pagar otro y no totalmente que se le están llevando. ¿Sabés cómo dicen en mi barrio? Se la están llevando en pala. Yo, para el que lo esté mirando, no para ustedes que sí sé que lo saben, la empresa Mercado Libre está por encima su capital de lo que la Argentina tiene como reservas en el Banco Central. Sí. Imagínense eso. Y a su vez, eso genera un proceso de concentración de la actividad económica que no hace que se puedan desarrollar otras plataformas de menor capacidad económica, y eso es grave porque no es solamente en el negocio de intermediación, eso ocurre en el negocio, viste el otro día cuando estábamos en la discusión sobre el turismo. Sí. Los tipos que quieren, las grandes, despegar al mundo, es decir, todas esas grandes quieren terminar con el principio de que son solidariamente responsables para proteger el derecho de los consumidores, lo quieren eliminar. Fíjate vos, si te vas a otra actividad económica, la de los bancos, ellos, viste con los créditos UVA, yo creo que la gran mayoría sabe de qué estoy hablando. Sí. Fue una publicidad engañosa hecha por el anterior presidente y su ministro de Economía, que le decían a las personas, esta es la manera de que consigan su casa. Métanse en este préstamo, se lo vamos a ajustar por inflación, pero no vamos a considerar si hay una inflación grande o si sus salarios o sus ingresos familiares se quedan en el medio. ¿Quién sale favorecido? El banco, la financiera y todos aquellos que dentro de un proceso de comercialización terminan concentrando cada una de las actividades económicas en Argentina. Diputado. Es un tema delicado. Sí. Hablar de eso. Diputado, ¿qué tal? Vero Benaim lo saluda. Quería... ¿Cómo te va, Vero? No me dijiste Raimo. No le dije Raimon. Yo no invado espacios. Para mí es diputado. No, Magalí se va a enojar. No, claro, yo me mantengo ahí, digamos, en línea. Bueno, pero le quería consultar, porque veo ahí que está con la bandera. ¿Ya se vino para Buenos Aires Sí. o está en Mendoza? No, estoy saliendo en un ratito, más a la noche. Voy a viajar porque mañana he sido invitado como parte del interbloque a la reunión de las 16 horas en la Casa Rosada, donde el presidente de la Nación va a presentar el proyecto de la reforma judicial. Claro. Así que en un rato más estaré... Claro, ustedes están viendo mi bandera mendocina. Claro, pero veo no es su bandera. bandera de Mendoexit, no tiene nada que ver eso. Bueno, bien, entonces mañana va a estar participando en Casa Rosada de este lanzamiento. Qué buen dato, porque todavía no sabíamos bien cómo se iba a presentar este proyecto, diputado. Y por otro lado le quería preguntar entonces, usted con las modificaciones que hizo el Poder Ejecutivo, con el trabajo de Carlos Heller y los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
tal cual se firmó el dictamen, ¿ustedes en el recinto van a avanzar con el apoyo, digamos? Hasta el momento, cada una de las propuestas, que yo creo que se les ha alcanzado la producción del canal incluso, cada una de las propuestas que nosotros hemos venido tratando de incorporar en el proyecto oficial, hoy, por ejemplo, yo no lo sabía, para el colmo, se modificó el artículo 14. Sí. Yo para que el que lo esté mirando, viste que uno como abogado por ahí se pone a hablar en términos jurídicos. Terminemos con los diputados y senadores que le deleguemos al jefe de gabinete y al presidente de la Nación las facultades que como diputados y senadores tenemos de establecer el presupuesto, de establecer una moratoria, de establecer todos aquellos aspectos que hacen a la planificación económica de la Argentina hacia el futuro. Y vos sabés que hoy es la primera vez, yo ingresé en la Cámara en el año 2017. He visto la cantidad de decretos de necesidad de urgencia, he votado aún porque en apoyo de determinadas leyes siempre se cuela la facultad al Poder Ejecutivo para que termine ampliando y haciendo todas esas delegaciones que son propias del Congreso. Hoy, por primera vez, en estos 2 años y medio que llevo en el Congreso, por primera vez en la Comisión de Presupuesto, el presidente informó que el artículo en donde se prorroga indefinidamente esta facultad del Poder Ejecutivo no lo va a hacer. Sino que si quiere prorrogarla la moratoria, va a tener que volver nuevamente a la Cámara para poder plantearlo y que desde la Cámara resolvamos si se renueva o no esta moratoria o lo que fuere. Esto es un antecedente importantísimo que acaba de ocurrir hoy en la Comisión de Presupuestos. Bien. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. Yo les agradezco a ustedes, así que tengan una linda tarde. Gracias, vamos a seguir en un rato de cerca la segunda parte de la comisión que ha pasado un cuarto intermedio y que se reanuda a las 15, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Qué discusión, ¿no? Alrededor de quiénes son las empresas que pueden ingresar a esta moratoria, si va a haber o no va a haber un reconocimiento para aquellos que hasta aquí han hecho las cosas en tiempo y forma, que también se mencionó por allí, cuál va a ser el rol o la moratoria a la que puedan acceder las entidades religiosas y los clubes de barrio. También tengo entendido que había ahí también como alguna, iban a tener incluso una moratoria como un poco más flexible que el resto de las empresas, que ¿no? Sí. Las empresas de telefonía celular también las mencionaban. Justamente hoy, entre los cambios que indicó Carlos Heller que se iban a hacer a este proyecto de ley, uno tenía que ver con el premio a los cumplidores y lo dividió en lo que es monotributos, una exención de impuestos de hasta 6 cuotas para aquellos que tienen categorías A y B de 5, 4, 3 y 2. Son los que más pagan. Para los que, claro. Tienen los otros rangos del monotributo. Así que, bueno, fue un poco también uno de los pedidos que se hicieron para poder, digamos, darle un aliciente o un porque el premio. Tema es que filosóficamente la moratoria está mal, porque la verdad está favoreciendo al que no cumplió. Filosóficamente. El problema es que todos los gobiernos en su momento necesitan de la moratoria porque necesitan recaudar. Entonces se termina recurriendo al que no te ha pagado, le decís, mira, arreglemos, te doy una facilidad, pero págame porque necesito plata. Claro, pero por eso filosóficamente no está bien nunca. Importante e interesante, como no sé, digamos, en materia de derecho común, la intención que vos tenés frente a esa situación o este contexto que te ha llevado, por ejemplo, a no pagar. Si hubo una ingeniería mediante la cual vos te convertiste en una empresa fraudulenta porque vos lo que buscabas era un rédito mayor, es una cosa. Ahora, si vos te encontrás en esta situación porque te agarró la pandemia, te agarró el dólar a 80 y te endeudaste y no pudiste cumplir, es otra. Me parece que hay una diferencia entre recaudemos, hasta que hay que diferenciar. No es lo mismo. No, ¿sabés cuál es el tema? El tema es la urgencia y los argentinos, a los que les toca gobernar, vivimos en estado de urgencia, porque el tema es así. Vos tenés, por ejemplo, hoy, los docentes piden mayor presupuesto educativo, los médicos piden mayor presupuesto de salud, tenés la pandemia, entonces vos estás en el Ejecutivo, sea quien sea, y tenés por un lado millones de personas que te reclaman aumento en la IFE, dice, dame más porque no me alcanza, y por otro lado tenés un espacio donde podrías eventualmente recaudar. No tenés tiempo de decir, lo tuyo es lo correcto, ¿eh? A ver, che,
moratoria para los que incumplieron de buena fe, moratoria para los que incumplieron de mala fe, vamos a discutir. El tema es que si vos te pones a ver quién no cumplió y quién cumplió, perdés la oportunidad de recaudar. Y el Estado está urgido de plata y cuando te lanza esto te dice, dame la plata, pagame y después discutimos si la tuya fue una moratoria con motivo o sin motivo. Pasa por ahí. Bien, para hacer un repaso un poco de qué es lo que se estuvo debatiendo y de qué es el proyecto que envió el Ejecutivo de esta moratoria amplia, es una moratoria de impuestos que está vinculada a las obligaciones aduaneras y de seguridad social. También incluye obligaciones vencidas hasta el 30 de junio y también establece que se pueden adherir al régimen hasta octubre. Y la primer cuota se empezaría a pagar en noviembre. Es un poco el proyecto establecido desde el Poder Ejecutivo, el que envió, Tenés 2 meses más para adherirte. Hasta octubre. Hasta octubre. Y empezás a pagar en noviembre. Exactamente. Y algunos de los cambios que se llevaron adelante hoy tienen que ver con que se dejan afuera las empresas que están bien posicionadas. Además, ¿sabés qué pasa? Es un enorme alivio si tenés que pedir algún crédito, porque si no estás regularizado con la AFIP, no tenés acceso al crédito. De esta manera, si estoy en moratoria, estoy pagando, a lo mejor tenés alguna posibilidad de acceso. Si no, estás absolutamente imposibilitado. Totalmente. Es otra ventaja. Y también se incorpora el descuento del 15% para aquellos que puedan hacer un pago al contado y se va a llevar a 6 meses una tasa fija del 2%. Y después aumentaría. Y después va a aumentar. Eso también tuvieron que ver con algunas de las modificaciones que el oficialismo trajo hoy a la comisión para poder tratar de compensar el descontento, si se quiere, o los pedidos que hacían algunos sectores de la oposición y poder llegar básicamente a un dictamen lo mayormente consensuado. Así que bueno, es un poco también de lo que se está hablando respecto a esta moratoria. Está ya en comunicación con nosotros el diputado Darío Martínez del Frente de Todos, que también participó de esta comisión. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Queríamos conocer alguna especie de resumen, sobre todo de cara al mensaje que va a dejar este dictamen de mayoría, sobre si efectivamente, según lo que algunos pueden interpretar que se derive de esta discusión, de esta comisión de moratoria, ¿hay alguna especie de siga como en el fútbol para aquellos que han cometido algún delito o algún fraude, pero a donde el objetivo del Estado es recaudatorio y en ese sentido, bueno, se va a hacer un poco la vista gorda para algunas empresas o si no, o si está mal la interpretación? No, yo creo que no es una interpretación acertada. La realidad es, recordemos diciembre cuando discutimos la ley de solidaridad en un contexto de emergencia que estábamos y traíamos de hace tiempo. Ya en ese momento hubo un planteo importante con pedidos de moratorias. De hecho, incluimos una moratoria destinada a pymes. Aquellos que tenían certificado Mi Pyme planteaban la necesidad de ser incorporados. Estoy hablando de diciembre, donde nadie hablaba de la pandemia, donde nadie hablaba del coronavirus, pero la situación económica del país, con índices graves en cuanto a lo económico, 35% de pobreza, 2 dígitos de desocupación, la mitad de la industria paralizada. La verdad que era una situación económica compleja y había una demanda y una necesidad de moratoria. Ahora la pandemia lo que hizo es agravar más esos indicadores y el gobierno ha tomado acertadamente una decisión de incorporar absolutamente a todos los sectores. Los que venían demandando en ese momento, a mí me tocó juntarme con muchos sectores porque fui miembro informante en esa oportunidad, los que venían demandando la incorporación y muchos más que a lo largo de esta situación de la pandemia, bueno, fueron solicitando y necesitando esto. Es una norma que no analiza en particular ningún sector. Queremos y acompañamos estas decisiones por parte del gobierno, como cada una de las decisiones que viene tomando, pero tenemos que salir de esa lógica que teníamos años atrás, donde cada ley tenía atrás un nombre y un apellido, estaba pensada para alguien. Me parece que no es la lógica y hay en todo el arco político, te diría no unanimidad, pero sí más del 90% de los legisladores están de acuerdo en la necesidad de una moratoria que contempla
como plantearon algunos sectores, también algunos premios para los cumplidores, pero por supuesto que no es el espíritu de la norma. Diputado, una pregunta en serio que una pregunta complicada. ¿Tiene una idea aproximada de cuánto está el litro de leche en Neuquén? Sí, en Neuquén un litro de leche de segunda marca sale entre 50 y 55 pesos, de segunda o tercera marca, y de primera marca entre 70 y 65. Y perdóneme la verdad, en serio, ya que estamos y respondió bien, digo, ¿hace las compras en su casa, Martínez, usted o no? ¿O cómo sabe? Sí, por supuesto. Pasa que acá las compras se hacen por número de documento. Ah, está. Nos toca a los lunes, miércoles y viernes, y a los que tienen impar el resto de los días, y el domingo no se puede hacer ningún tipo de... No, entonces por eso voy, porque lo que viene para discutir esta tarde, me estaba contando recién Vero, tiene que ver con que se va a debatir sobre esto que no está claro, depende de dónde, desde qué lugar histórico, momento histórico se mire, si se va a incrementar un 10.5 el IVA para la leche o se lo va a rebajar. Depende si estoy parado en diciembre o en agosto del 2019. ¿Usted qué posición tiene? ¿Va a haber un aumento del 10.5 para el precio de la leche? ¿Se va a incrementar el IVA o es una cuestión a discutir por parte del oficialismo? No, yo creo que como todas las decisiones que pasan por el Congreso son todos temas abiertos y a discutir. De ninguna manera el oficialismo trae al Congreso o a la Cámara leyes que no se puedan discutir. Y esto va a ser parte de la discusión. Pero usted fíjese que hoy a la mañana discutimos moratoria, es la tercera reunión de comisión y aún hoy, después de 3 reuniones, le seguimos haciendo modificaciones, y eso porque estamos abiertos a cualquier aporte que tenga cualquier sector con el ánimo de enriquecer la norma. Por supuesto, aquellos que no quieren enriquecer la norma o que directamente piensan distinto están en todo su derecho, pero digo, lo que se ha tenido en cuenta tanto en la moratoria como en esta discusión que va a empezar ahora a las 3 de la tarde, estamos siempre abiertos a recibir todas las observaciones que sean necesarias. De ninguna manera este Congreso o este gobierno nos plantea ni al oficialismo ni a ningún otro sector que los debates que no estén abiertos a las apreciaciones de todos los sectores. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Verónica Benaim lo saluda. Quería detenerme justo en esta consulta que le hacía a mi compañero Pato. ¿Usted nota entonces que hay un incremento, como está advirtiendo Juntos por el Cambio, en este ítem particularmente? No, yo creo que no, pero por supuesto que vamos a escuchar en la comisión los planteos de la oposición, de Juntos con el Cambio, de cualquier otro sector, cosas que todavía en la comisión no lo han hecho, pero estamos abiertos a escuchar cuáles son las interpretaciones y a tratar de llegar a la mejor norma posible y que todos estén lo más conforme posible. Por supuesto, a veces no es con punto y coma como te lo están pidiendo, porque hay que, entre todos los bloques, entre todos los sectores, hacen diferentes interpretaciones de un mismo artículo, pero te repito, el ejemplo de la moratoria fue un buen ejemplo para ver que se llegan a los consensos. Hoy hay que trabajar sobre las coincidencias, hoy la sociedad argentina, el mundo, digamos, está en problemas. La sociedad argentina, el pueblo argentino está con muchos inconvenientes que se han agravado a los que ya traíamos. Entonces me parece que hay que trabajar y construir sobre las coincidencias, y a eso estamos abiertos. Y para meternos ya en el debate que se viene en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que tiene que ver con esta ampliación del presupuesto 2019 para el ejercicio 2020, un poco explicarle también a los televidentes de qué, básicamente, qué significa o que el oficialismo pueda aprobar este proyecto de ley y que gire al Senado. ¿Para qué sirve para el Ejecutivo Nacional? Mirá, lo más importante y por qué la urgencia es porque nosotros estamos hoy ejecutando un presupuesto prorrogado. No se ha votado el presupuesto nuevo en la gestión de Alberto porque está renegociando, un proceso de renegociación que viene muy bien, pero que, bueno, los acreedores van cambiando el arco en cada nivel de reunión que van teniendo. Por eso estamos ejecutando el presupuesto prorrogado de la gestión anterior. Ningún presupuesto de ningún área, ni nacional, ni provincial, ni municipal, contemplaba una pandemia. Y eso ha hecho que sean necesarias partidas
significativas y de una manera urgente. Los ATP, los IFE, que son los que está intentando el gobierno tener presencia a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hay una demanda muy importante, independientemente del resto, ¿no? Nosotros tenemos la cordillera, 40 centímetros de nieve en toda la cordillera, otras emergencias climáticas que también se suman, pero básicamente lo que necesita el gobierno para poder estar presente con los ATP, con el IFE, con la tarjeta alimentar, necesita una reestructura de las partidas presupuestarias, porque con el presupuesto que veníamos es imposible porque no contemplaba esto. Por eso la urgencia, pero es una reestructura presupuestaria. Diputado, no es un presupuesto nuevo. Diputado, a modo de resumen entonces, este dictamen por mayoría de lo que hasta aquí se debatió a lo largo de esta mañana, ¿qué dice respecto de las empresas que incurrieron en un delito y van a poder suscribir esta moratoria? ¿Qué va a pasar con ese delito? A ver, son dos cosas. Hablábamos recién de lo que se va a discutir esta tarde, que es la reestructura presupuestaria. Ahora volvemos al tema moratoria. Sí. La moratoria no plantea, repito, no es ninguna norma pensada para ningún sector ni para una actividad en particular. De hecho, utiliza el mismo universo tributario que utilizó la moratoria del 2001 con De la Rúa, la del 2008 con Cristina Fernández de Kirchner y la del 2016 con Mauricio Macri. 3 modelos o proyectos políticos distintos, pero que sin embargo cuando utilizaron un universo tributario para una moratoria se está utilizando exactamente eso mismo. Con lo cual no hay ninguna cosa original con respecto a eso. Lo que sí es original, lo que sí es atípico, lo que sí es distinto es un gobierno, un Estado y un país que viene económicamente devastado, a lo cual se le suma una pandemia que hace que, y esto sí es lo nuevo, por decirlo de alguna manera, una pandemia que generó, en función de un distanciamiento social que cuida la salud de la gente, generó una caída de la actividad importante. No tiene ninguna cuestión particular. Por supuesto que también van a poder acceder las empresas concursadas y quebradas. Te podría dar ejemplo, Vicentín va a poder acceder, y no es una empresa que en lo personal yo quiera defender. Pero te puedo usar un ejemplo de mi provincia, Cerámica Neuquén, una empresa quebrada, pero que está funcionando, los trabajadores están intentando hacer una empresa recuperada de ello, y hoy sostiene puestos de trabajo. Y lo que no queremos es que la deuda con la FIP, que tienen con vencimiento al 30 de junio, todo lo que le debía el Estado hasta el 30 de junio, sea un palo más en la rueda de una rueda que económicamente está funcionando muy despacio por la situación actual. Entonces, particularizar en una empresa lo que realmente van a poder acceder muchísimas, son más de 4.600 casos que van a poder acceder, hablando de ese punto, pero la realidad es que la moratoria es una moratoria general para absolutamente todos los sectores, porque lo que queremos cuidar es los puestos de trabajo y que no tenga que cerrar sus persianas ninguna actividad producto de la deuda que tenga con la FIP al 30 de junio. Diputado, luego, perdón, pero la pregunta que yo le hice era un poco más, usted me está haciendo un contexto que es totalmente muy descriptivo, todos lo conocemos, es un contexto general, pero le pregunté qué dice ese dictamen de mayoría respecto de las empresas que incurrieron en un delito. ¿Qué va a pasar? ¿Desaparece ese delito? ¿Cómo? Por eso, usted hace una interpretación que no está en el dictamen, porque el dictamen no persigue ni es particular, no dice que un hermano está exento como solía suceder. La moratoria es para toda la actividad, ¿sí? Una amplitud que ha tenido la misma moratoria en 3 casos que te di, en 3 oportunidades distintas, pero no está orientada en particular a ninguna empresa. Con lo cual, la pregunta que vos me haces tampoco habla de los violadores, tampoco habla de las adicciones, digamos. Es una moratoria para toda la actividad económica en la Argentina, toda, absolutamente toda, que tenga deudas al 30 de junio, porque lo que está intentando es que esa rueda de la economía se mueva y que no sea el Estado el que sea el que obligue a que una empresa cierre. Pero particularizar una discusión es más propio de una gestión que ya se terminó. No hay ninguna medida de este gobierno. No, pero igual lo mío era una pregunta, no era ninguna interpretación de nada. Le estaba preguntando para saber qué decía eso. Que en las moratorias no se plantean ese tipo de preguntas. Es ¿accedes o no accedes? Y la verdad que nosotros cuando hicimos la moratoria en diciembre solo fue para aquellos que tenían el certificado MIPYME. Lo que hacemos ahora es ampliar eso a sectores que no habían podido ingresar, y
Y lo que sí estipulamos son algunos artículos para los cumplidores, para aquel que no le debe al Estado, para aquel que cumplió, tanto monotributista como persona física, para que tenga algún beneficio por haber cumplido. Diputado, se lo consulta también en este sentido porque, bueno, es difícil imaginar cómo controlar una gran empresa con una pyme, sobre todo teniendo en cuenta las diversas situaciones y las quejas constantes que se reciben de las grandes empresas, que algunas pueden aprovechar para hacer maniobras fraudulentas. ¿Cómo se puede controlar eso según esta moratoria? Y por otro lado, algunos diputados están pidiendo, por ejemplo, un pedido de informe al Ejecutivo sobre la situación de Oil Combustible. ¿Es necesario que haya una información de AFIP sobre las empresas tal vez más polémicas en ese sentido para ver si tienen que entrar en la moratoria o no? Mira, son dos cuestiones distintas. La moratoria es general y yo creo que tiene que entrar toda aquella persona humana o jurídica que esté con problemas y que se haya quedado retrasado por la situación que traía la economía argentina y que se ha agudizado por la pandemia. Ahora bien, por supuesto que hay, y está bien que se hagan pedidos de informes sobre determinadas particularidades. Nosotros también queremos saber por qué quien estaba a cargo de la AFIP en ese momento dio por caduco un plan de pago que se estaba pagando. Y está muy bueno que se analicen esas responsabilidades, pero no es la discusión de la moratoria. Es una discusión de un caso particular que, por supuesto, si hay pedidos de informe, yo me voy a sumar porque tenemos muchas dudas de cómo funcionó la AFIP en ese momento. ¿Por qué de los más de 1.300 planes de pago por el artículo 32, entre los cuales estaba una reconocida conductora, América TV, varias petroleras, podría seguir con una lista porque eran 1.235 que habían sido alcanzados por ese plan de pago del artículo 32, eran 1.600 los que tenían planes de pago especiales? ¿Por qué solo con una se decidió caducar el plan de pago aunque estaba al día? La verdad sería muy bueno y queremos ir a fondo en esa investigación. Pero eso no es la moratoria. La moratoria, lo que nos convoca en este momento, es una situación económica que tiene la Argentina quebrada, la Argentina con imposibilidad de pagar la deuda que nos han dejado, con los vencimientos que nos han dejado, con una economía deteriorada, que a todo eso se le suma una pandemia que hace que esos números sean más agudos y más graves. Y lo que intenta esta moratoria es que nadie quede en el camino. Entonces, analizar la moratoria con una vista particular es un error propio de los que utilizaban las normas, los proyectos, las leyes y los decretos para beneficiar en particular. O sea, lo que pasa, diputado, ya con esto tenemos que ir cerrando. Lo que pasa es que uno no puede tener una mirada general, porque acá no estamos hablando solamente de que el Estado recaude. Acá también, para algunas empresas, hubo una intención detrás de esa situación que luego los dejó en una deuda con el Estado o hasta con sus propios empleados. De modo que no es lo mismo, para mí, quiero creer que para nadie, que alguien haya diseñado un plan para elegir no cumplir con sus deberes como empresa, porque estaba buscando un rédito mayor a costas de todo lo que eso significa, a alguien que ha quedado en una situación de deudor, porque realmente, como usted bien dice, la situación estructural del país, la pandemia, etcétera, 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 no es lo mismo. Usted y yo sabemos que no es lo mismo, sin ponerle nombre y apellido. Yo tampoco se lo estoy poniendo. Siquiera hablamos de nombre y apellido, son dos cosas distintas. La moratoria es una herramienta para aquel que se retrasó, que no sea por la deuda del Estado, que despida gente, y el artículo 32 del plan de pago por artículo 32, que benefició a 1.232 contribuyentes, por supuesto hay que analizarlos particularmente. ¿Por qué se le dio con este artículo 32 un plan de pago a Mirta Legrand, a América TV, a IEXA, a ODS, a OIL y a todas las 1.232 empresas? Queremos analizarlo, pero no es la discusión puntual de la moratoria, no es la demanda que estamos teniendo a lo largo y a lo ancho de mi provincia, donde te doy el ejemplo de Neuquén porque es el que me llega todos los días, de todas las empresas que están con problemas y con deuda al 30 de junio. Mezclar esto es confundir y es volver a un proceso, y yo entiendo por qué confundimos. A ver, teníamos un presidente hasta hace poco que
utilizaba una ley de blanqueo para beneficiar a su hermano. El que se quema con leche de una vaca y llora, eso es lo que nos pasa. Pero no es el espíritu de esta norma. No hay un hermano de Alberto Fernández que estamos buscando beneficiar. Eso es parte del pasado, eso se terminó en diciembre y ahora lo que buscamos es que la rueda de la economía mínimamente siga funcionando. Ahora, en lo particular que usted me plantea, queremos analizar por qué esos planes de pago se decidieron caducar cuando se estaban pagando. Por supuesto que queremos analizarlo. Bien. ¿Tienen los números entonces, cree, diputado, para poder aprobarla? Porque desde el bloque de consenso federal, Sargini como que se mostró como que no. También Juntos por el Cambio parece ser que va a emitir su propio dictamen. ¿Están con los números para poder aprobarla? Tenemos dictamen de mayoría que se ha aprobado, que ha salido y va al recinto. Creo que hay, te diría, el 90% de los diputados está de acuerdo en la necesidad de una moratoria. No quiere decir que esté de acuerdo en que sea bueno o malo tener moratorias, pero sí que en este momento, con una pandemia que afecta al mundo, están de acuerdo con la moratoria. Luego, seguramente en la discusión en particular habrá diferencia en algunos artículos, pero la mayoría de las cosas que se plantearon fueron tenidas en cuenta. El beneficio para los cumplidores fueron tenidas en cuenta, se eliminó el artículo 14 que le daba la posibilidad al Ejecutivo prorrogarlo y era un pedido importante. Se incluyó las asociaciones intermedias para que también tengan acceso a la moratoria, así que yo creo que vamos a tener media sanción este viernes y ojalá dentro de muy poquito esto sea una ley para que muchos de los que vienen planteando, desde ese diciembre que yo les comentaba, desde ese día que me empezaron a llamar a mí y le ha pasado a todos los diputados, los que tenían una demanda con respecto a una moratoria estén contemplados y haya una herramienta que los ayude. Diputado Martínez, gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. Gracias a usted. Chao, hasta luego. Ya está también en comunicación el diputado Cacase, que pertenece a la UCR por parte de la provincia de San Luis. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Estaba escuchando parte de lo que conversábamos recién con el diputado Martínez? Sí, efectivamente estaba escuchando. Yo destacaría de este dictamen y de la discusión que hubo hoy algo positivo y algo negativo. Lo negativo es lo que estaban conversando sobre la situación de las empresas quebradas que en ocasión de la ley de emergencia, cuando se estableció esa moratoria, estas estaban directamente excluidas, punto. Y ahora se modifica el artículo 16 de la ley de emergencia para decir están excluidas, pero pueden adherirse a la moratoria a efectos de hacer el avenimiento y pagar en cuotas las deudas que tienen, y ahí va directamente a la situación de Oil Combustibles y de Cristóbal López, que ha generado preocupación y que se ha comunicado por distintos medios, porque acá básicamente tenemos la situación de una empresa que se apropia indebidamente de tributos que no son propios. Es decir, es un impuesto a la transferencia de combustible que pagan los consumidores y solo los está reteniendo la empresa. Después hace negocios con ese dinero y ahora quiere devolverlo en cuotas. Esto verdaderamente es escandaloso y ciertamente no lo compartimos. Este artículo 11 del dictamen que modifica la ley de emergencia para incluir la situación de esta empresa nos parece que es un acto de impunidad, de corrupción y que no lo podemos avalar. Después, desde luego, la moratoria en general, el hecho de que haya alivio a los contribuyentes, una idea que muchos diputados han presentado, que nosotros compartimos, y debo reconocer que el pedido que hicimos por parte de nuestro bloque de que hubiera un reconocimiento de equidad a los contribuyentes cumplidores, el oficialismo ha elaborado una propuesta sobre eso que es razonable en términos de lo que otorga de beneficios para monotributo, para ganancias. Diputado, una consulta a partir de lo que usted señala, que es como muy puntilloso en el caso de Oil Combustibles. A ver, lo consulto si lo conforma o no esta explicación. Cuando vino a la comisión, vía virtual, la titular de la FIP, hablo de Mercedes Marco del Pon, ella, ante alguna pregunta de ustedes, dijo: lo que necesitamos son empresas con músculo que estén habilitadas para generar trabajo cuando empecemos a salir de la pandemia, porque una empresa cerrada no nos sirve, necesitamos generar puestos de trabajo. A ver, le planteo un caso hipotético, o no tanto. Vicentín, en Avellaneda, que es una pequeña localidad del norte de la provincia.
provincia. De pronto, si se puede acoger a esta moratoria, digo, a lo mejor está la posibilidad concreta de que haya trabajo para los 1.500 empleados de Vicentín en esa ciudad en Avellaneda. Si no hay moratoria, a lo mejor hay, o tal vez, hay 1.500 puestos de trabajo menos. Ese marco que explicitó Mercedes Marcó del Pon, ¿a usted le cierra o le parece demasiado generoso para empresas con problemas como es el caso de Oil? Me parece que es un argumento atendible, sin duda, el de que tenemos que ayudar a una empresa a ponerla en marcha para que tenga actividad, pero es distinto la situación de las empresas concursadas respecto de aquellas que tienen una quiebra y entonces tienen una disolución del patrimonio. Claro. Ahí claramente el argumento no aplica. De hecho, es el Estado el primero que tiene que cobrarse, y acá además estamos hablando de la comisión de un delito, es decir, no es solo que alguien incumplió con el pago de impuestos, sino que es alguien que retuvo el impuesto de los contribuyentes, con ese dinero de los impuestos en defraudación al Estado realizó negocios y que ahora nosotros le vamos a dar la ventaja de devolverlo en 60 cuotas. Es decir, esto es un beneficio que nadie claramente tendría. Por eso digo, en la situación de las empresas con declaración de quiebra, la ley de emergencia, me parece con un criterio correcto, en diciembre dijo están excluidas, punto, sin excepciones, del mismo modo que se excluyen a los que están ya condenados por delitos por la justicia. Ahora estamos haciendo excepciones respecto de esa normativa que yo puedo tomar la explicación de Marcó del Pon, que dijo que hubo antecedentes sobre eso, que son en realidad no una, sino 39 las empresas que están en esta situación, sí. Pero claramente hay una empresa de la que es conocida, que está en un proceso judicial, que ya ha anticipado que se va a acoger a los beneficios de la moratoria en el propio juicio y que está vinculada con el poder y está siendo beneficiada. Entonces, ese punto del dictamen claramente no lo podemos compartir y así lo hemos manifestado. Más allá de compartir en general, desde luego, la necesidad de que haya una moratoria en estas circunstancias extraordinarias de pandemia y también, como decía, de que haya equidad para con quienes sí hicieron el esfuerzo y cumplieron. Una cosa chiquita, además, estas situaciones son prepandémicas. Esto que ustedes están describiendo, algunas empresas, son previo a la pandemia. La pandemia no tiene nada que ver con la situación en la que se encuentran hoy algunas de estas empresas. Otras, por supuesto que sí. Entonces, me parece que vale la pena hacer una distinción, porque acá hay un mensaje. Está bien que una ley viene a subsanar alguna situación que en este caso tiene que ver con hay que poner a girar la rueda de la economía cuanto antes y para eso hay que dar facilidades para que las empresas vuelvan a estar en marcha. Pero usted habló, yo lo noté, de corrupción, de defraudación al Estado, de delito. Esto no sucedió durante la pandemia o como consecuencia incluso de la pandemia. Esto sucedió mucho antes. ¿Es lo mismo? No, claro, es que por supuesto lo que estás marcando es muy importante. Es decir, la situación que puede diferir a partir de la pandemia es que ahora son muchas más las empresas que están en dificultades económicas, son muchas más las empresas que necesitan alivio. Entonces me parece que hay un criterio acertado de que si la moratoria de diciembre estaba solo para las pequeñas y medianas empresas y ahora son muchas más las que están en dificultad, que podamos ampliar el universo de la moratoria. Nosotros inclusive quisimos incorporar, y lo tenemos como parte del dictamen de minoría que vamos a presentar mañana, la situación de las personas humanas respecto del impuesto a las ganancias, pero claramente no justifica la pandemia que aquellos que estaban excluidos en razón de haber cometido ilícitos ahora los incluyamos, porque no es la pandemia lo que cambia en eso, sino un cambio de criterio sobre la percepción de esa situación. Y que alguien que se apropió indebidamente de fondos de un impuesto, porque los retuvo y no los depositó en la AFIP, con pandemia, sin pandemia, antes o después, sigue siendo siempre un delito. Entonces me parece que eso no hay que condonarlo. Y como digo, sin duda, cuando hay una quiebra y un proceso que lleva a la disolución de patrimonio, que se hable de que hay que recomponer el músculo de la empresa no es claramente una situación aplicable a ellos, sino en todo caso al resto de la economía. Diputado, y en ese sentido no sé si está bien, hay algo específico en el artículo respecto a los requisitos básicamente que tienen que tener las empresas y las personas físicas justamente para hacer estas distinciones a aquellas empresas y personas o pymes que se han,
poco beneficiado con respecto a la pandemia, respecto a las que traen de arrastre, porque imagino que las deudas impositivas que muchas empresas traen de arrastre no caducan, digamos. No, claro, para resolver eso, primero me parece que hay que marcar lo que es por situación de incumplimiento en el pago, y eso es lo que justifica desde luego cualquier moratoria, pero en los casos que estaban excluidos por condena por delito en el caso de la justicia o el caso de los quebrados como excluía la ley de diciembre, eso hay que mantenerlo. Después, desde luego, lo que cambia en la moratoria es el plazo hasta el que están incluidas las obligaciones, porque lo que sí la pandemia ha generado es que durante estos meses ha habido dificultades en los pagos y entonces estiramos el periodo que incluimos de las obligaciones incumplidas. Eso tiene total lógica. Lo que no hay que cambiar es que aquello que considerábamos antes un incumplimiento por ilícito que no era digno de darle una facilidad en el pago, tampoco ese incumplimiento por ilícito tiene que ser digno de dársele condiciones de facilidades en el pago hoy. Ahí está claramente, me parece, la diferencia. Diputado, una consulta que me están preguntando a mí técnicamente. Yo algunas cuestiones me parece que conozco, otras no, por eso lo consulta a usted. Las diferencias entre el tema Vicentín y el tema Oil Combustibles. Digo, uno sabe que los problemas de Vicentín son problemas que va a tener que explicar ante la justicia por qué recibió tanto crédito del Estado, dónde fue esa plata, por ejemplo. Pero me parece que pasan por ahí. Me parece, creo que la cuestión de Oil Combustibles está más vinculada al no pago de impuestos. ¿Cuáles son las diferencias técnicas si hay que ir a la cuestión judicial en ambos casos? Primero hay que ver el estado del proceso en cada uno, ¿no? Por eso decía, no es lo mismo la situación de quien está en un concurso de acreedores y a partir de eso necesita reactivar su actividad, que la situación de las empresas que ya están quebradas se ha ordenado la disolución. En concurso está Vicentín. Perdóneme, en concurso está Vicentín y la otra quiebra está declarada ya, exactamente. Exacto, ese es uno. Y lo otro que es muy importante es el impuesto del que estamos hablando. No es lo mismo el caso, por ejemplo, de la liquidación de IVA o ganancias que tiene que hacer una empresa y que no ha introducido el impuesto, al caso del impuesto a la transferencia de combustibles, que es simplemente una retención que debe hacer la empresa de un impuesto que no es propio. Es decir, en un caso, sin dudas podríamos estar hablando de evasión por el incumplimiento y la moratoria de algún modo está buscando reparar esa evasión antes de que llegue a condena. En el otro estamos hablando de una apropiación ilegal e indebida de los fondos. Exactamente. Claro, que por mi parte estoy. Que ese es el caso de Oil, porque el impuesto, digamos... Ese es el caso de Oil Combustibles. Que es un impuesto de retención, es decir, que por cada litro de nafta que uno carga, hay una parte que te retienen para después devolverla al Estado. No era para enriquecerse o para ampliar la estructura. Exacto, y por eso digo, llega un poco al absurdo el beneficio de la moratoria de que esa empresa retuvo ilegalmente ese dinero, usó ese dinero para hacer otros negocios y ahora nosotros para enriquecerse, y ahora nosotros le vamos a permitir que nos lo devuelven 60 cuotas y sin ninguna sanción legal. ¿Y por qué cree que usted, es una pregunta naif la mía, la pongo porque si no la aclaro, tiene una intención, pero es naif en la estructura? ¿Por qué hay gente que esconde esta situación? Y si es algo que hay una investigación que es judicial, sus dueños en su momento, mal o bien, fueron detenidos. Algunos dicen que estaban mal detenidos, incluso más allá de demostrarse esta maniobra. ¿Por qué algunos representantes, por ejemplo, como recién el diputado Martínez, pero no quiero hablar de él porque no está en la conversación, pero digo, ¿por qué algunos representantes del oficialismo esconden esta situación? Si la conocemos todos. A mí me parece muy malo en general que el debate legislativo pierda transparencia a partir de que se envíen proyectos donde la intención en general es buena y el título de los proyectos y dentro tengan artículos que uno descubre llevan a estas situaciones, ¿no? Ahora en un rato, por ejemplo, vamos a recibir a los funcionarios del Ministerio de Economía. Yo también tengo una pregunta respecto de ellos con el tema de la deuda, porque en medio de la discusión del presupuesto hay un artículo ahí que permite que deuda en pesos se canjee por deuda en dólares, por ejemplo, totalmente contrario a lo que ha sido la anunciada política del Ministerio de Economía.
Ahora, si eso no se explica en el proyecto de ley, si no viene en el mensaje, porque el mensaje habla de otras cosas que son en principio buenas y con buenas intenciones, me parece que termina comprometiendo la transparencia del proceso legislativo, donde la intención detrás de cada norma que se busca debe ser explícita. Lleva también a que los legisladores actuemos con gran escepticismo de que recibimos un proyecto como este, por ejemplo, que viene con 128 páginas y estamos todo el fin de semana viendo dónde se está queriendo hacer trampa, por decir, ¿no? Y es muy común que esto pase y creo que es muy negativo. No, claro, justamente cree que hay una intención del oficialismo de tratar de acelerar el debate justamente para que algunas de estas cuestiones pasen. Sí, obviamente, como digo, si en la moratoria de diciembre los condenados estaban afuera y los quebrados estaban afuera y ahora se dice, bueno, los quebrados van a poder entrar bajo ciertas condiciones, es lógico que a nosotros se nos genere la pregunta de por qué ahora quieren que los quebrados estén. Sí. Y uno ve la situación de una empresa y ve que esa situación de la empresa encuadra perfectamente en esa categoría, que la propia empresa declara que va a hacer uso de esos beneficios que se están por sancionar en la moratoria. Y digamos, no hay que ser experto para concluir cuál fue la intención con ese artículo en particular. Doctor, es absolutamente, o diputado, es absolutamente entendible lo que señala. Solo digo que en función de lo poco que uno puede rescatar de una verdad histórica, también es cierto que hace 4 o 5 años, acá hubo una reglamentación donde ni siquiera fue una votación en particular, una reglamentación modificó los beneficiarios de lo que era el blanqueo, ¿no? Que en aquel momento generó disidencias no solo entre el oficialismo, que era el oficialismo de Cambiemos en ese momento, con lo que era el kirchnerismo, sino también con algunos aliados circunstanciales que tenía el propio Cambiemos, ¿no? Donde ni siquiera uno esperaba la trampa en la reglamentación de la ley, sino que llegó en lo que era la redacción del decreto, ¿no? También. Exacto, y eso está mal también, y es lo mismo. Exactamente. Porque detrás de una norma que puede tener buenos propósitos, porque totalmente de acuerdo, a partir de la explicitación de los activos podemos recuperar inversiones y demás, y terminan quedando manchadas por un beneficio indebido para algún grupo, persona o quien corresponda. Creo que es algo que hay que erradicar completamente en nuestro proceso legislativo, el cual debe ser transparente absolutamente en las normas que estamos propiciando y por qué las propiciamos. Efectivamente. Diputado Cacase, gracias por este contacto con nosotros. Yo estaba tratando de ver la hora. A ustedes, quedan 4 minutos para que se reconecte el segundo tramo de esta reunión de comisión. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Más temprano habló el diputado Negri, esto decía. Me parece que los temas están debatidos. Creo que la voluntad del Ejecutivo es manifiesta de querer acordar. Creo que la tarea suya, presidente, ha sido ejemplar en esta línea de acordar, de conceder. Los que se visten de republicanos cuando les conviene y cuando no, o cuando tuvieron el ejercicio del poder no lo hicieron. El artículo 14 que tiene que ver con delegación de facultades, usted nos ha informado que ha sido aceptado y ha sido modificado, ha sido sacado directamente. Y ahora pretendemos... Y ahora lo que vamos a hacer es, como les comentaba, hubo un cruce entre Negri y Gioja, y esta era la respuesta, pero sin que sepan la primera parte del capítulo, no la van a entender. Así que esto decía Negri. Quiero decirle que en términos de la amnistía que se prevé en los blanqueos, que es la misma que se prevé en esta ley, no tiene que ver con casos de procesamiento por defraudación. En el caso que nosotros hacemos referencia, no son caprichos personales. Estamos hablando de una quiebra que está en plena ejecución, que hace 72 horas el propio juez de la quiebra siguió adelante ordenando la liquidación de los bienes. En este caso no son ni siquiera agentes de retención, cobran un impuesto directamente que lo deben trasladar. Y esta empresa, como todos saben, del 2001 hasta el 2005, de 2010 hasta el 2015, cobró el impuesto que tenía que depositar automáticamente la AFIP y no lo depositó nunca, sino que generó unidades de negocio por afuera, que generó el proceso penal por el cual están procesados, y la AFIP ha recomendado en su cadena de importantes funcionarios de toda la vida y de la burocracia
que no se podía poner ningún tipo de avenimiento. Y así lo entendió el juez de la quiebra, y hace 4 días nos hemos enterado por los diarios de nuevo que va hacia adelante el proceso de liquidación, es decir, que no quedan ningún tipo de bienes salvo el orden de prioridad y de privilegio que los acreedores tienen, que para suerte de los argentinos, el principal acreedor es el Estado argentino. Entonces, no tiene nada que ver, independientemente que nos guste o no, los blanqueos con la amnistía que se contemplan con esto que se quiere incorporar en esta ley. Entonces ahora sí vamos a compartir el momento en el que hubo un entredicho entre Gioja y Negri y esto es lo que pasaba. Me parece que los temas están debatidos. Creo que la voluntad del Ejecutivo es manifiesta de querer acordar. Creo que la tarea suya, presidente, ha sido ejemplar en esta línea de acordar, de conceder. Los que se visten de republicanos cuando les conviene y cuando no, o cuando tuvieron el ejercicio del poder no lo hicieron. El artículo 14 que tiene que ver con delegación de facultades, usted nos ha informado que ha sido aceptado y ha sido modificado, ha sido sacado directamente. Y ahora pretendemos insistir en que estamos haciendo una ley con traje a medida. Lo que no se dice es que el que tiene ese traje también ha hecho denuncias de extorsión, donde hay imputados, donde se han pedido los teléfonos de algún personaje importante de la Argentina, que esos teléfonos no han llegado como tenían que llegar, que la extorsión ha existido, que la denuncia está y que se ha ordenado el trámite judicial respectivo. Y me parece que seríamos muy infantiles, presidente, si quisiéramos legislar para una sola persona. Estamos legislando para los que necesitan en la Argentina salir adelante. Sí, presidente, una aclaración a mi amigo el diputado Gioja, nada más de menos de un segundo, porque tengo mucho afecto y respeto por él. De ninguna manera de ninguna manera me he estado riendo. Yo respeto a todo el mundo y él sabe cómo es nuestra relación más allá de las diferencias. Lo que sí digo es que más allá de las extorsiones que hayan denunciado, podría haber devuelto la plata durante 5 años que se la guardó, nada más. Que dialoguen después. Habría hecho Macri con la plata del correo y no lo hizo. Me perdonan. No entremos en esa. Le voy a pedir al diputado Negri que nos ayude a mantener el clima que hemos instalado en esta reunión. Bueno, clima. es que es difícil, claro, y por momentos se tensa, y por momentos está frío el clima, y por momentos no. Bueno. Además, ¿sabes qué pasa? Cuando sos oposición siempre sos muy purista, y cuando sos oficialista siempre sos muy pragmático. No sos el mismo. Claro. Cuando vos sos oposición, sos lo que es Cacase, por ejemplo. Y cuando te toca ser oficialista, te metes en el barro y haces cosas que no te gustan, pero que hay que hacer. Claro. Me gustó. Muy bien. Es así. Bueno, ahí, mientras tanto, están viendo ustedes en la pantalla cómo se van logueando los diferentes diputados que van a formar parte de este segundo tramo, post cuarto intermedio de la comisión, que tuvo lugar a las 11 de la mañana, que después se interrumpió y que entonces continúa ahora en un ratito nada más. Pero Vero trajo algo que es interesante para ir repasando. Lo vamos a hacer hasta que la comisión empiece. Sí. Está resumido en placas y son el apartado de cuánto gastó hasta el 30 de junio el Estado en tema pandemia. Vero. Exactamente. Bueno, vamos a decir que en esta comisión que va a comenzar ahora, va a estar presente el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que va a estar explicando justamente estas cosas, pero nos queríamos detener en esta cuestión. En total, el Estado gastó 687.751 millones de pesos solamente en lo que tiene que ver con el refuerzo para la atención del COVID-19, desde que empezó la pandemia hasta el 30 de junio. Lo que estamos viendo es que en lo que respecta a la Administración Nacional se destinó 326.530 millones de pesos, todo es en millones de pesos. Todo está expresado en millones de pesos. Exactamente. En cuanto al Ministerio del Interior, se destinó 69.000
395 millones de pesos, todo para lo que tiene que ver con la lucha contra el COVID. Ministerio de Desarrollo Productivo, 70.400 millones de pesos. Obligaciones de cargo del Tesoro, 129.000 millones de pesos. Eso por lo que tiene que ver con la Administración Nacional Seguridad y Social. Una sola cuestión y ya sigue, Vero, con los números. ¿Sabés cuál es el gran problema hoy por hoy? Que el gobierno había hecho estos cálculos para una pandemia de 2 meses, 3 meses. Claro. Entonces, un enorme costo. Dijeron, bueno, empezó en marzo, abril, mayo, junio está clareando. Estamos llegando a agosto y estamos en el peor momento con hospitales saturados. Sí. Necesitas más plata, por eso la urgencia de la moratoria y por eso más emisión. Siga, señora. Lo que subsanaste bastante, por ejemplo, en lo que atañe al Ministerio del Interior, que es todo lo que son los repatriados. Eso ya lo resolviste, ya Sí, para eso no no tenés tanto más gasto ahí, sí. no tenés tanto presupuesto destinado a eso. Y provincia, ¿no? El Ministerio del Interior también Claro, lo que pero hace es también emitir a las provincias distintos fondos. Ah, bueno, claro. Ahora lo que vamos a ver son tal vez los ministerios donde más se derivó dinero, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social. Esto incluye, bueno, todas las cuestiones que se generaron, los programas, el IFE. Sí, todos los soportes al ciudadano. Exactamente, 42.788 millones de pesos. También en el Ministerio de Salud, bueno, la gran cartera de salud, ¿no?, de nuestra nación, 32.176 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, 10.032 millones de pesos. Acá hay que recordar que en el Ministerio de Obras Públicas se empezaron a construir hospitales modulares en distintos lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y que también entran en estos gastos. Y en lo que tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad, 3.800 millones de pesos. Son algunos de los gastos que hay un recuadro en este apartado, en esta ampliación que está presentando el Ejecutivo Nacional y que cuentan a dónde fue cada recurso que se fue tomando de distintos sectores del presupuesto 2019 y el gasto general. Lo que está ahora pidiendo el Gobierno Nacional es una amplitud más. ¿Por qué? Porque claro, todavía seguimos en el marco de la pandemia y esto sigue sin alcanzar. Para la plaga, y además, hasta aquí se hacía con un cuestionamiento que había para el señor que viene esta semana, que es Santiago Cafiero, que él como jefe de gabinete movía partidas. La plata que antes iba para defensa, por ejemplo, la corría para desarrollo social, la que iba para ciencia y técnica a lo mejor iba para interior. Él tiene esa particularidad que es muy cuestionada por la oposición. Por eso era o traslación de partidas del jefe de gabinete, que hay un gris, cuánto permiso tiene, o si no esto, ampliación de partidas, es decir, mira, gasto esto de la siguiente manera, te lo muestro y lo votamos. La placa que le sigue es bastante elocuente. Fíjate vos, porque hay 3 ministerios y uno que decís casi que se lleva el mismo dinero que otro que es considerable. Ah, bueno, mira, había más, pero yo veo los 3 primeros, dije, ya me llama la atención algo ahí. Sí, exactamente. El Ministerio de Defensa con 1.308.000. Exactamente. El Ministerio de Cultura, 450 millones. Y también el Ministerio de Seguridad, 430 millones. Y 430 millones. Ahora, ¿seguridad se lleva menos que cultura? Ahora empiezo a entender algunas cosas. ¿No? No sé. Qué sé yo, se quedaron todos mudos. ¿Qué dicen? Según, digamos, lo que establece el marco presentado por el Gobierno Nacional, digamos, esto es el detalle de cada partida y el total respecto a lo que fue trasladado en el marco de esta pandemia. Obviamente en esta ¿Sabes con qué tiene que ver? Que esto es una ampliación. Habría que ver cómo era el presupuesto originario del 2020, porque esto es una ampliación. De pronto, si vos mirás el 2020, Pato, tenías mayor proporción para seguridad que para cultura. El presupuesto de 2019. Es 2019, exactamente. Porque 2019 tenías mucho mayor presupuesto para seguridad, ¿me entendés? Entonces no necesitas ampliarlo tanto. Y el de cultura, a lo mejor no tenías nada, y necesitas un poco. Este no es un presupuesto a secas de este año. Es la derivación y la ampliación del 2019. Es una que buena... habría que ver, pero a lo mejor manejaba otros valores. Es una buena explicación porque
Si no, es como que hay algo que está desordenado. Pero ahora en comisión obviamente vamos a escuchar y conocer los porqués, porque alguien va a tener que decir por qué se destinó, por qué se pidió y cuánto más están pidiendo, ¿no? Sí, justamente, como les decía, va a estar presente el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que va a ser la voz del Gobierno Nacional, del Ministerio de Economía, quien va a estar explicando este proyecto de ley que ingresó el domingo y que, claro, es rebuscado entender esto, ¿no? Como que son muchas cuestiones las que hay que visualizar y es difícil tratarlo en una semana como se pretende y ya les digo, los gobiernos pecan de querer hacer esto porque no es, digamos, algo de este gobierno. Y hay otra enorme complicación que se suma a la pandemia, que por qué pasa esto y por qué no hay presupuesto 2020. Porque ¿sabés qué pasa? Todavía no hubo un acuerdo con los acreedores. Que era la cuestión que se planteaba en su momento la gestión de Alberto Fernández para marzo. Entonces dijo, en marzo veo cómo arreglo, cuánto le voy a pagar. Bueno, estamos en agosto, eso todavía no se concretó, encima la pandemia, por eso estamos de parche sobre parche. Y pasa esto. Bueno, no sé si les gustó las filiminas de Vero. Las filiminas de Vero, está buena. Y nos quedaron algunas cosas que las podemos guardar para mañana, porque esto va a dar que hablar. Así que se quedan ustedes con la segunda parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Gracias, chau.